Hola a todos y bienvenidos a este episodio, el lugar en donde exploramos diversos temas de ingeniería y nos adentramos en fascinantes conversaciones con expertos en el área. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el maestro Esteban Javier Fino Velasco, con una sólida formación académica y una amplia experiencia profesional en diversos campos de la ingeniería y la gestión de calidad, quien compartirá con nosotros una trayectoria profesional en la industria de la construcción y la ingeniería en México. Su combinación de habilidades técnicas, liderazgo y compromiso con la calidad lo convierten en un activo invaluable en cualquier proyecto o equipo de trabajo. Bienvenido, maestro Esteban Javier Fino. Buenas tardes. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros y estamos muy agradecidos porque aceptara la invitación. No, muchas gracias. Me siento honrado por la invitación, la verdad. Gracias. Bueno, para comenzar, nos gustaría que nos cuente sobre su trayectoria profesional, desde sus estudios hasta su actual posición como gerente técnico y como profesor en la UNAM. ¿Cómo describiría su camino hasta llegar a donde se encuentra ahora? Pues es una larga historia porque yo empecé de manera profesional aquí en esta empresa. Estoy por cumplir 20 años ya trabajando aquí, pero estando en un solo lugar y habiéndome mantenido durante estos 20 años aquí, he pasado pues prácticamente por todas las áreas. Llegué aquí porque mi primo, que es ingeniero civil, me comentó que estaban solicitando gente en el laboratorio. Yo ya había terminado la universidad, cursé la licenciatura en la BUAP en Puebla. Terminé la carrera en 4 años, más o menos, porque el sistema de inscripción de la UAP permitía ir adelantando materias durante el verano. Entonces eso me permitió terminar antes. Yo tenía urgencia por empezar a trabajar, quería ya empezar a desarrollarme profesionalmente y empecé a buscar trabajo en Puebla una vez que había terminado la carrera. Pero fue bien complicado, estuve varios meses buscando trabajo y no encontraba. Inclusive algo que yo aprendí y que me causó mucho impacto, uno de los trabajos que yo fui a solicitar era como dibujante y me dijeron así tal cual no, y fue la única persona honesta que me dijo la razón por la cual no me podía dar el trabajo. Me dijo: yo necesito a alguien que se forme en esto y que permanezca en esto, y tu perfil no es para esto. O sea, tú vienes ahorita porque tienes necesidad, porque quieres trabajar, y probablemente lo vas a hacer bien y te vas a comprometer con el trabajo, pero el día de mañana que encuentres una mejor opción te vas a ir. Y entonces ahí me di cuenta que estaba medio complicado buscar de cualquier cosa, que tenía que ser muy específico, pero además para entrar a cualquier obra pues te piden experiencia y eso. Entonces fue muy complejo, de tal manera que yo estuve algunos meses dedicándome a cualquier otra cosa. Estuve encuestando tiendas para Bimbo, estuve trabajando para los que ofrecían tarjetas de crédito. En ese entonces era ir casa por casa, negocio por negocio para ofrecer. Entonces andaba en eso porque pues, finalmente tenía necesidad de trabajar. Y para esos trabajos pues ya decidí postularme solo con la prepa. Ya no decía que había estudiado ni mucho menos. En lo que yo decía, cuando llegue mi título, pues ya podré buscar otras opciones, porque todavía no tenía el título en la mano. En ese proceso, después de algunos meses de estar en esos trabajos, me habló mi primo y me dijo: pues están solicitando trabajo laboratoristas en el laboratorio, entonces no sé si te interesa. Yo dije: pues lo que sea. Ya después de haber vivido eso y de haber estado batallando para siquiera tener posibilidad de dedicarme a algo de lo que había estudiado, pues esto fue como una puerta. Y me presenté al laboratorio. Yo pensé que venía a una entrevista. La verdad es que tenían urgencia porque había mucho trabajo y me dijeron: no, pues era para que ya te presentaras a trabajar. Venía de Puebla, entonces le dije: no puedo, vengo hasta el lunes. Y me dijeron: bueno, está bien, pero ya no vengas aquí, te vas a la obra. Eso también en cierta medida lo platico porque tiene que ver con el desarrollo profesional que yo tuve, porque me contrataron como capturista. Llego el lunes, tenía que irme a la obra y me puse de acuerdo con una persona que me iba a llevar a la obra para verlo en Indios Verdes, me acuerdo. Entonces estoy ahí en Indios Verdes esperando a que me recojan para llevarme a la obra y no llega nadie. Entonces voy al teléfono, marco a la persona con la que me iba a ver y me dice:
no, pues, ¿qué no te llamaron de la oficina? Le digo, no, no me llamaron, ¿qué pasó? Me dice, no, es que ya no vienes a la obra, esto urgía y ya mandaron a alguien, entonces ahora tú vas a la oficina. Entonces ya me regresé a la oficina, llegué, en ese entonces el laboratorio estaba en el cruce de Insurgentes y Viaducto. Llego a la oficina y me dicen, sí, no te preocupes, vas a trabajar aquí. Entonces ese día no había llegado la responsable de la captura y me tuvieron ahí como medio día sentado esperando. Ya llegó y me explicó de lo que trataba el tema de la captura y estuve capturando alrededor de 2 o 3 semanas. Después de ese tiempo, la persona que habían mandado ahora como capturista regresa a la oficina y simplemente me dijeron, pues ya ese lugar que estás ocupando es de él, le tienes que dar el lugar y tú pues vete para allá al laboratorio. Y me mandaron al laboratorio. Y yo llegué al laboratorio sin que nadie me dijera, este va a ser tu trabajo, tienes que hacer esto, aquello, ¿no? Entonces simplemente me dejaron ahí y a mí me empezó a llamar mucho la atención el tema de las pruebas, lo que estaban haciendo, que hacían, cómo levantaban los materiales, que hacían granulometrías, equivalentes de arena, límites, y entonces yo me empecé a pegar a la gente que estaba ahí en el laboratorio y me acercaba a preguntarles qué hace y cómo lo hace y por qué lo hace y a pedirles inclusive que me dieran oportunidad de hacerlo. Entonces eso me permitió empezar a desarrollarme también en entender lo que se hacía en el laboratorio y empezar primero a ver cómo se hacían las pruebas, para qué se hacían, y eso me llevó a ir entendiendo los procesos y algunas cuestiones de comportamiento. Una vez que fui avanzando en ese tema, pues en algún momento hubo necesidad por cuestiones de trabajo que yo les ayudara o empezara a ayudarle a un laboratorista a salir a servicios. Los servicios que había por visita para muestreo de concreto, para hacer pruebas de compactación, me mandaban con él simplemente como apoyo, como acompañante, porque pues prácticamente todos estaban ocupados en el laboratorio, y entonces empecé a salir también a hacer servicios en otro. Siguió incrementando el trabajo y de repente me dice el ingeniero, el director en ese entonces, el ingeniero Castel, me dice, ¿sabes qué? Me están pidiendo una gente en obra y no tengo a quién mandar, entonces pues vas a tener que apoyarnos, y me mandaron a Toluca. Llegué a una obra con el encargado, me presenté y me dijo, pues hoy hay tendido de mezcla asfáltica. Y dije, pues nunca he visto eso, no me ha tocado, he estado en ciertos servicios, pero eso no lo he visto. Y me dijo, no te preocupes, es muy sencillo. Me capacitó en 10 minutos, así platicado. Sí. Y me dijo, no me puedo esperar, no puedo ver cómo va a ser el trabajo porque yo tengo trabajo que atender. Entonces ya te expliqué, ahí te dejo y nos vemos al rato. Y ya, me dejó ahí. Pues más o menos le entendí como pude, estuve haciendo lo del tendido, y ya que lo vi en la tarde me dijo, el tramo en el que estás es un puente que se llama Puente Juárez, que está en Toluca, y ese puente ya va a ser tu tramo, ya tú te vas a dedicar a eso. Ahí va a haber mezcla asfáltica mañana, probablemente cuelen las guarniciones, hay que sacar compactaciones del tramo más adelante, etcétera, y me quedé ahí algunos meses. Y entonces, todo eso me ayudó a desarrollarme en lo que se hace aquí, pero a través de ir ejecutando las pruebas, los procesos y eso. Después de eso, después de esa obra, la obra siguió. En algún momento ya mandaron a alguien a sustituirme, me regresé al laboratorio, y tiempo después el responsable del sistema de gestión de calidad era una licenciada. Dijo que había encontrado una mejor opción y que ella se iba. Entonces dejó vacante ese puesto. Y aquí, como somos un laboratorio acreditado, desde que yo llegué y aún antes de que existiera la Entidad Mexicana de Acreditación, el laboratorio estaba acreditado con el CINALP. Entonces todo el tiempo o mucha parte de la vida del laboratorio ha sido temas de acreditación y de evaluación. No podían dejarlo descuidado, simplemente a ver después a quién contratamos. Entonces me dijo el ingeniero, ahora necesitamos que manejes esa área en lo que llega alguien más. Entonces yo le dije, sí, no tengo problema, lo puedo hacer, no es algo que me gusta y no me quiero quedar ahí, no, porque yo ya había vivido la parte técnica, la parte de estar en la obra, haciendo pruebas y eso me gustaba, pero la parte documental nunca ha sido como que mi fuerte. Entonces le dije, sí lo hago en lo que llega alguien, capacitan a alguien o contratan a alguien, y ese proceso duró más o menos 1 año y medio.
pero eso también me enseñó otras cosas, que aunque no me gustaba, aunque no era algo que propiamente disfrutara, sí me formó y me ayudó a entender la otra parte y me ha ayudado en el desarrollo profesional, de tal manera que después de pasar por ese proceso, un tiempo después ya yo me convierto en gerente técnico, igual por algunos movimientos de la empresa, del laboratorio, y empiezo a ver la parte técnica, pero jamás ya me desligué de la parte del sistema y de gestión. Y hace 7 años más o menos, por algunas cuestiones de operación de laboratorio, pasamos de trabajar solo control de calidad en concreto y en geotecnia a ensayar acero de refuerzo. Entonces, para la entidad de acreditación es un área nueva, es un proceso independiente del proceso que ya teníamos, y para poder acreditar esa área era un proceso complicado y la opción fue que registraran a alguien en el padrón de evaluadores. Entonces, desde hace 7 años ahora evalúo también para la entidad mexicana de acreditación. Me toca ir a supervisar los trabajos de otros laboratorios, lo que hacen, las pruebas, en la parte documental. Te digo, este proceso que viví de hacerme cargo del sistema me preparó en mucho para lo que ahora desarrollo ya de manera cotidiana. Y te digo, a pesar de no ser mi fuerte o no ser lo que más disfruto, de todos modos ya no se me hace pesado, ya no se me hace complejo y he aprendido mucho. Entonces, a lo largo de todo este tiempo, porque sí he pasado bastantes años aquí, pues me he desarrollado en todo, en el ámbito de las actividades de laboratorio. He conocido mucha gente, he conocido muchas obras y entonces pues es algo que yo agradezco del proceso que yo viví, porque finalmente me formó de la manera que ahora estoy formado. Te ayuda mucho porque te prepara para evaluar las cosas o para poder observar cosas que a veces otros no ven, que a veces pasan desapercibidas. Y en los detalles a veces se van cuestiones que de repente pueden volverse un problema en algunos casos, o en otros simplemente puede ser un error, pero que muchos pueden pasar desapercibido, y la formación que yo he tenido, te digo, me ha permitido como que enfocarme e identificar ciertas cuestiones y te da otras habilidades. O sea, de repente uno tiene que hacer ciertas estimaciones o siempre hay problemas, en todas las obras hay problemas, y en todo lo que desarrollamos nosotros específicamente, de repente te hablan los clientes y me dicen, tengo un problema y casi necesito que tú me ayudes a darme la solución, y es muy complicado, pero todo este proceso y además la formación que he tenido, y en este proceso también la formación a través de la parte escolar, hablando propiamente de la maestría que a mí me permitieron en medio del trabajo cursar, pues me ha sido también una herramienta muy útil en eso, ¿no? En poder ayudar a otros con ciertas problemáticas, con por lo menos tener nociones, porque pues ser experto en general o atinarle a la solución de un problema que a veces es muy complejo, pues es casi imposible, pero sí te prepara y sí te ayuda a tener nociones, y por lo menos es como estar en la biblioteca y saber que existen 1000 posibilidades, por lo menos te da idea de dónde empezar a buscar. Entonces, el proceso que yo he vivido aquí y la formación que he tenido me ha ayudado mucho en ese sentido. Okay, bueno, en su labor como docente, ¿cómo es? Mira, también este trabajo me ha formado en ese ámbito. Creo que esta parte de la enseñanza es un don, es algo que yo ya tenía, que Dios me dio, pero que estaba en cierta medida como pues oculto y además inactivo. Algunas veces cuando estuve estudiando la licenciatura, en algunos temas yo fui apoyo para algunos compañeros, yo les explicaba cosas que entendía como las entendía, y varias veces me comentaron algunos de ellos, es que a ti sí te entiendo, a ti sí, profe, ¿no? sí, sí. Mi maestro como que no le entiendo qué estaba diciendo, pero lo que tú me estás diciendo me ayuda a entender o me ayuda a hacer. Y no exploré mucho más allá de eso,
De hecho, en algún momento de mi vida tal vez dije, pues si yo no encuentro un trabajo estable, un buen trabajo, pues siempre está la opción de buscar la docencia, ¿no? Sí, Entonces, claro. es algo seguro, es algo que te puede ayudar a tener un sueldo constante, un trabajo estable y ya. Pero no fue algo que yo buscara realmente. Ya en el proceso de este trabajo, una de las partes que hay que abordar por temas obvios de desarrollo de la actividad de laboratorio y además temas que son fundamentales y que hay que ejercer en la parte del sistema de gestión y de la acreditación es la capacitación de la gente. Entonces, para capacitar gente, también me empezaron a utilizar aquí. O sea, como parte de mi trabajo fue empezar a hacer la capacitación de personal nuevo de repente, pero mayormente los que ya están, pues parte del proceso, te digo, es estarlos capacitando, estarlos enseñando. Cuando hay que actualizar las normas y con cierta periodicidad hay que evaluar y capacitar al personal. Entonces empecé a desarrollar esas actividades y pues yo creo que no tenía tantos años en el laboratorio, yo creo que tenía como unos 5 o 6 años trabajando aquí. Me empezaron a tomar también para dar capacitación externa para la Asociación Nacional de Laboratorios Independientes al Servicio de la Construcción, que es ANALISEC. De ahí me empezaron a buscar también, buscaban al ingeniero Castel, que era mi jefe, y le decían, oye, queremos que Esteban dé este curso, y entonces él me prestaba para que yo fuera a capacitar en eso. Entonces en eso pues me fui formando, me fui haciendo un poco más hábil, porque pues es como todo, cuando uno apenas empieza, pues te ganan los nervios, no sabes bien por dónde empezar, qué decir, y eso esas experiencias pues me ayudaron a formarme en eso. Y a partir de eso empecé a desarrollarme en esa parte, y luego eso se complementó con los temas de evaluación, porque cuando yo voy y evalúo lo que hacen nuestros laboratorios, hay muchas cuestiones de los procedimientos, de las normas que son de interpretación. Entonces yo procuro en esos temas donde no hay una sola o un solo modo de demostrar que tú haces lo que dice el método, la norma, yo procuro de repente, cuando veo que lo que hacen no es tan conveniente o están trabajando un poco de más a mi criterio, pues decirles, ¿sabes qué? Pues está esta otra opción, puedes hacerlo así, y además en el proceso de evaluación, yo cuando evalúo cuestiono mucho lo que están haciendo para que demuestren obviamente la competencia, pero también para tratar de hacer que las personas empiecen a razonar lo que están haciendo, porque muchas veces lo que se hace se vuelve mecánico, se vuelve rutinario y no te preguntas muchas cosas. La verdad es que a mí lo que me ha ayudado mucho en este trabajo es empezar a cuestionarme algunas cosas, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué este comportamiento? Y cosas así. Entonces, esto me ha ayudado a formarme en esa parte, creo, en la de la enseñanza, y la maestría me abrió la puerta a dar clase en la UNAM. En la maestría conocí un par de amigos, uno de ellos trabajaba para la Secretaría Académica en la Facultad de Ingeniería, y el otro era muy amigo del que trabajaba en la Secretaría Académica. Entonces yo me empecé a relacionar con ellos. No eran de nuestra área, nosotros somos de geotecnia, ellos estaban en el área de túneles, pero coincidimos en una clase, y en esa clase pues nos llevamos bien, seguimos en contacto, y ellos sabían a qué me dedicaba, me conocían, compartimos ahí un semestre. El amigo que trabaja en la Secretaría Académica invita a mi otro amigo a colaborar ahí en el área de prácticas de construcción, del área de construcción de la facultad, y mi amigo ya tenía ahí, yo creo, como un par de años trabajando con él, y me habla un día y me dice, oye, se va a jubilar un ingeniero, se va a abrir una posibilidad para dar una materia que creo que se relaciona con lo que tú haces. Además, pues él sabía que yo doy cursos, que doy capacitación, y que pues más o menos estoy habituado a eso, al tema de la enseñanza, y me dijo, pues yo creo que sería ideal para ti que te postularas para dar esta clase. Entonces ya me pasó el contacto, me pasó la información de a quién le tenía que mandar mis documentos para la entrevista y demás, y así fue que inicié el proceso, y ya
tuve oportunidad de empezar a dar clases. El primer semestre que ya me habían asignado y que tenía grupo, siempre el maestro que se iba a jubilar se lo pospuso 6 meses más, y aún ya estando ofertado y ya se supone que iba a dar la clase, pues ya me dijeron, no, se la tenemos que dar a él porque no se va a ir y pues no puede estar sin hacer nada. Entonces se retrasó eso un semestre, pero ya es mi tercer semestre dando clases en la UNAM. Empecé dando clases, una materia que los 3 semestres que tengo ahí he dado, que se llama Procedimientos Constructivos de Elementos de Estructuras, que en su mayoría se relaciona con temas de concreto y de acero, que son algo que nosotros manejamos aquí de manera cotidiana. Y hace 6 meses di una clase más que se llama Recursos de la Construcción. Entonces, son las 2 clases en las que estoy declarado como para poder impartir. Muy bien, gracias. Sabemos que desarrolla múltiples roles, desde la enseñanza en la universidad hasta labores gerenciales y técnicos. ¿Cómo equilibra estas diversas responsabilidades? Híjole. Yo creo que la parte más complicada y hablando de temas de equilibrio, es dedicarle el tiempo necesario a todas las cosas. Eso es lo complejo, porque de repente hay cosas que no te pueden esperar, que hay tanto de lo que desarrollamos en el laboratorio, de repente hay compromisos que se tienen que cumplir en cuanto a ciertos procesos, ciertos trabajos que hay que entregar y que hay que revisar, porque pues si bien yo en realidad no realizo pruebas o no me encargo de ciertas actividades, aunque de repente sí tengo ciertas cosas que desarrollar o que ejecutar en cuanto a ensayos y eso, sí estoy encargado de atender ciertas obras, entonces eso te requiere de repente que estés al pendiente de los procesos de los ensayos y de ciertas actividades que se desarrollan para la obra, y creo que, te digo, hablando del equilibrio, lo más complicado para mí es tomar el tiempo, y pues lo más sencillo y lo que frecuentemente hago es jerarquizar. Uno entiende que todo tiene importancia, que todo se tiene que hacer, pero establecer prioridades, que es lo primero que se debe hacer, y tratar de pues ir avanzando en ese sentido, una vez que ya está priorizado todo, cosa por cosa. De repente sí hago una cosa de un tema y me meto a otro, me salto a otro, pero entendiendo que como teniendo la oportunidad de avanzar en todo, o de avanzar un poco en todo, pero sin dejar de ver de manera global todo, y esta jerarquización que te digo. Bueno, ¿qué aspectos disfruta más de cada uno de sus roles? Mira, en el laboratorio, a mí, como te decía, la parte documental no me gusta mucho. Es algo que siempre se hace, que siempre tengo que hacer, en temas de información, en temas de procesamiento. De repente hay cosas que te piden, porque va más, en términos generales, tú haces una prueba y das un resultado, pero muchas veces eso no es suficiente, sobre todo cuando surgen problemas, ¿no? Porque cuando todo está bien, pues para todo el mundo es fácil interpretar que no hay más que hacer que ver el resultado y guardar el informe. Pero cuando hay problemas, te digo, empiezan a cuestionarte, empiezan a decir, oye, ¿qué está pasando? Y entonces eso implica que uno tiene que hacer un análisis, y tú tienes que dar una opinión, tienes que expresar, fundamentar lo que estás pensando, y expresarlo, pero casi siempre esa manera de informe, o sea, un escrito que tenga fundamento, que esté estructurado, y pensarlo a veces no es tan complicado, pero hacerlo justo porque como ingenieros no nos gusta, claro, la parte para plasmarlo, ¿no? Es complicado. Sí. Y entonces eso a veces inclusive, aunque parezca chistoso, es un desgaste mental, sí. Porque en la mente lo tienes claro, en la mente tienes muchas ideas, pero estructurarlas para llevarlas a un documento, eso sí, es lo complicado. Entonces creo que eso es lo que menos disfruto. Lo que más disfruto es sí la parte técnica, la parte de las pruebas. A mí me parece fascinante que
que tú puedes hacer una prueba 1000 veces y estás haciendo el mismo proceso, pero la universalidad de materiales que hay en nuestro país hace que cada vez un resultado sea diferente de otro y que cada vez veas y descubras cosas nuevas. Estamos acostumbrados de repente, cuando ves un solo material, inclusive eso sí se vuelve a veces tedioso, aburrido, porque ya sabes qué esperar, porque ya sabes el comportamiento y pues no hay mucho más que ver. Pero el tener oportunidad de no trabajar solo con un tipo de material, sino estar viendo uno y otro, y materiales que se asemejan, que tienen en apariencia características similares, pero que tienen comportamientos totalmente diferentes, eso se me hace fascinante. Y aún en temas de concreto, sabiendo que el concreto es noble, que es un material un poco más homogéneo y que tiene cierto comportamiento previsible, de repente te encuentras cosas así impactantes, ¿no? Y cosas que te hacen empezarte a pensar qué está pasando, cuál es la razón de este comportamiento, entender qué afectaciones o qué parte del proceso de los materiales o del producto está afectando los resultados. Eso es lo que me parece muy atractivo de la parte de trabajo. Entonces todo lo que tiene que ver con ensayos, con pruebas, con lo que se puede ver y tocar, porque yo soy muy así, o sea, para mí ver y tocar las cosas es fundamental. Entonces todo lo que se puede ver y tocar es lo que más disfruto. Y en la parte de la docencia, la verdad es que sí, también es algo que disfruto, y lo disfruto porque es algo que me gusta, que te digo, creo que es un don, y trabajar en eso es gratificante para mí, y dar como tal, ya exponer frente a los alumnos, dar la clase y poder explicar, eso es la parte que más me gusta. Y de la parte de la docencia, lo que no me gusta es, pues obviamente, la parte tediosa, pesada, calificar tareas, exámenes, diseñar los exámenes, lo de las presentaciones, porque es igual que lo que te comentaba de cuando uno tiene que hacer un documento estructurado, y eso, igual cuando voy a dar clase yo tengo muy claro muchos temas y muchas cosas que puedo utilizar, que puedo comentar, que puedo tomar como recurso, pero no me gusta simplemente hablar de lo que tengo en la mente, sino mi idea siempre que doy clase es mostrar con un ejemplo, que ellos puedan ver aplicado lo que yo les estoy diciendo a través de algo. Y entonces buscar materiales que expresen lo que yo estoy pensando en el sentido que quiero dar es complicado. Entonces eso también a veces es un poco pesado. Entonces de la parte de la docencia eso es lo que me cuesta trabajo. Bueno, ¿qué lo motivó a desempeñar roles destacados en organizaciones profesionales y de acreditación, como ser miembro del Padrón Nacional de Evaluadores y signatario autorizado por la entidad mexicana de acreditación? Ok, pues inicialmente ya te contaba la historia, fue propiamente una solicitud de la entidad que nosotros como empresa, como organismo, registramos a alguien ahí en el Padrón Nacional de Evaluadores. Yo ya había vivido lo que hacen como evaluadores, ya conocía los procesos de evaluación, ya sabía de qué trataba el asunto, y con esa familiaridad pues yo me propuse para inscribirme en el padrón. No esperaba mucho, no tenía muchas expectativas al respecto, no sabía si me iban a llamar o no, no conocía más allá de lo que había visto, simplemente por lo que los que nos evaluaban venían y hacían. Entonces inicialmente la motivación fue cumplir con un requisito, y yo no tenía, te digo, expectativas de eso. Pero la verdad es que desde que yo empecé a evaluar, así tal cual, desde la primera evaluación, yo me di cuenta que era algo que sí me gustaba, que sí iba a disfrutar, y que además me iba a enseñar mucho. Porque, pues como toda actividad que realizas por primera vez, uno va con cierto nerviosismo, temor, no sabes a qué te vas a enfrentar, no sabes lo que vas a ver. Y a mí me ayudó mucho, que es algo que yo agradezco y que siempre he encontrado en todos los lugares en donde me toca evaluar, que tú llegas y la gente es muy amable. La gente
te ayuda, o sea, en este caso yo lo sentí así, o sea, para mí no fue complicado hacer una evaluación porque tú ves la disposición de la gente. Y como ellos en cierta medida ya están habituados también a este proceso, o por lo menos cuando yo empecé a evaluar, me tocó evaluar laboratorios que ya conocían el proceso, y de cierto modo con lo que yo había vivido, pues eso me ayudó a hacerlo mucho más fluido. Entonces, digo, inicialmente fue eso, la motivación fue un requisito, pero ya lo que me motiva ahora a seguir haciéndolo son dos cosas. Primero, el aprendizaje, porque siempre hay algo que aprender, porque siempre hay cosas que me parecen bien interesantes. Además, llegas a lugares que hacen pruebas, ensayos, o que se dedican a otras cosas que pues nosotros no tenemos noción, que nosotros no hacemos o no desarrollamos, y simplemente platicar con la gente sobre lo que hace, te empieza a abrir la mente, te empieza a dar otras ideas, te empieza a formar en otros aspectos, en otras áreas, y aprendes cosas muy interesantes de lo que ya hacemos, pero también de cosas que no hacemos, que solo vemos a veces de lejos. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, y creo que es fundamental también, y que los últimos años a mí me ha ayudado muchísimo, es conocer gente. Yo creo y he aprendido a lo largo de estos años en mi carrera profesional que conocer gente te ayuda mucho, en muchos sentidos, a desarrollar muchas cosas, y he conocido gente muy valiosa, tan fácil que de repente uno, te digo, hay cosas que no desarrollamos, que no hacemos con cierta regularidad, o que no somos expertos, que podemos hacer o ver, pero que no tenemos la capacidad como para interpretar o como para desarrollar al nivel que uno quisiera. Y conocer gente te permite algo tan simple, pero tan complejo, si no lo tienes a la mano, como tomar el teléfono y hablarle a alguien y preguntar: oye, está pasando esto, estoy viendo esto, tengo esta duda, no entiendo esto, y que la gente con toda confianza te diga: pues mira, es esto, busca aquí, haz esto, aquello. Entonces eso creo que es uno de las cosas que más me ha ayudado también en mi desarrollo, y que disfruto, conocer gente por lo que puedes aprender, pero también porque es además un soporte para lo que yo hago, y eso es muy, muy valioso. Sí, relacionarse, ¿no? Es muy importante. Sí. Bueno, hemos notado que ha tenido varios cargos en esta empresa, en Inspectec. ¿Cómo ha sido su experiencia trabajando en esta empresa y cómo ha evolucionado su papel a lo largo del tiempo? Pues como te platicaba al principio, los procesos que yo viví, como tú dices, me han permitido fungir o desarrollar varias funciones dentro del laboratorio. Entonces yo te puedo decir, yo fui capturista, yo fui laboratorista, después pasé a ser supervisor, después al área de gestión, y por último a la gerencia técnica. Y todo esto pues me ayudó a formarme en muchos sentidos, en cosas que a veces nosotros perdemos de vista, porque la gente que desarrolla las actividades de laboratorio en ciertas áreas de repente se siente incomprendida, y creo que también el haberme formado de esta manera me han permitido empatizar con ellos, y no propiamente que yo los entienda, que sí lo hago, o sea, sí entiendo lo que están pasando, pero que ellos se sientan entendidos, y eso ayuda mucho porque algo que yo también platico mucho y creo completamente es lo más complicado de trabajar en cualquier área y en cualquier ámbito, es el tema de las relaciones personales. O sea, cualquier trabajo puede ser fácil o difícil dependiendo de lo que uno aprende, pero cualquier trabajo para desarrollarse no depende solo de ti y de tu preparación, tu habilidad y lo muy bueno que puedas hacer. Si tú no sabes desarrollar el tema de las relaciones personales con los que te rodean, porque no hay un trabajo individual, o es muy complicado que un trabajo se desarrolle solo individualmente, si tú no sabes esa área de las relaciones personales, algo se va a complicar, y es para mí fundamental esa parte.
entender a las personas, y te digo, más allá de entenderlas propiamente, que ellas se vean escuchadas, que te puedas comunicar con ellas adecuadamente, ¿no? Entonces creo que la formación que he tenido aquí me ha permitido desarrollar esa parte humana también, esa parte de tener la habilidad de entender las diferentes formas de ser de mucha gente, entender lo que los motiva a veces, porque cada uno tiene sus propias motivaciones, cada uno tiene sus propias aspiraciones y pues ve el propósito a su manera dentro de las funciones del laboratorio. Entonces, la formación que yo he tenido aquí ha sido en muchos sentidos, no solo en el tema profesional propiamente y en la preparación en cuanto a lo que desarrollamos, digamos, y aún en la formación académica, que también me lo permitieron, y es algo que yo agradezco enormemente, sino también en otros ámbitos, como es el tema de las relaciones personales, y pues creo que ha sido una bendición estar aquí por el desarrollo que he podido tener, y además algo que también yo les comento a mis alumnos es, cuando uno está estudiando la licenciatura, tú te pones como que a pensar o tienes áreas que son afines a ti, cosas que te gustaría desarrollar, ¿no? Yo cuando estaba estudiando decía, pues algo que me gustaría desarrollarme es en el área de hidráulica. Y si no puedo ahí, porque sí veía que eso era algo complejo, porque en México la parte hidráulica no tiene una alta demanda, entonces entrar a la hidráulica, entendiendo el tema de las relaciones, pues necesitas como que alguien que te ayude o que te oriente o que te permita acercarte a esa área. Otra área que me llama la atención es la de las vías terrestres, que eso sí, pues es de las cosas que más desarrollamos en el país. Entonces yo dije, pues si no es hidráulica me voy a meter a las vías terrestres, pero pues te digo, después de lo que te he contado, pues no había para dónde hacerse, entonces caí en el laboratorio. Y lo agradezco también porque yo les digo a mis alumnos, cuando tú te quieres dedicar a un área o ingresas a trabajar en un área, como se llame, vías terrestres, hidráulica, túneles, puentes, tú te tienes que volver especialista en esa área, porque si no, si tú empiezas a trabajar en una de esas áreas y pretendes brincar a otra, es volver a empezar. Porque si bien en la licenciatura y lo que nosotros estudiamos nos da fundamentos de todo, en realidad no tienes en la mente o de manera hábil las cosas que ocupas en cuestiones teóricas y prácticas para diseñar puentes o para construir puentes, porque la parte de diseño es una, la parte de construcción es otra, la parte de supervisión una más. Entonces, cuando tú empiezas a desarrollarte profesionalmente, casi escoges una dirección y dices, pues ya tengo experiencia en esto, ya aprendí esto, entonces por las circunstancias en general del medio y de formación, pues regularmente seguimos una sola línea. Entonces, los que ahora son especialistas en puentes, pues toda la vida se dedican a los puentes, ¿no? O mucha parte de su desarrollo profesional. Lo mismo los que están en presas, los que están en aeropuertos, en vías terrestres, en edificación, también es otra parte importante. De tal manera que, pues en la ingeniería hay mil formas de desarrollar la ingeniería civil, muchos tipos de obras y muchas de las actividades dentro de cada tipo de obra, y cuando tú te desarrollas profesionalmente, pues prácticamente tienes que escoger algo de ese universo y dedicarte a eso. También es un universo pequeño, ¿no? El del laboratorio, claro, y el del control de calidad. Pero pequeño universo me ha permitido ver un poquito de lo que se hace en túneles, un poquito de lo que se hace en puentes, un poquito de lo que se hace en vías, en aeropuertos, en vías férreas. Entonces, eso también es algo que agradezco y que ha sumado a mi formación. Poder ver un poquito de cada área y involucrarse en distintos tipos de obras, y además estando aquí, que es un laboratorio que ya está consolidado, que tiene prácticamente está por cumplir 60 años,
de formación de laboratorio, pues ya en realidad muchas de las empresas importantes conocen el laboratorio y nos ha permitido colaborar igual en obras importantes. Entonces eso es algo que también yo agradezco mucho y que valoro de estar aquí, ¿no? El poder formarme también en cuestiones básicas, porque no me considero experto para nada en cierto tipo de obras, pero por lo menos tener nociones y poder estar cerca del desarrollo de ese tipo de obras.